Es un tema más. Así como hubo la voluntad política en el año 80 de que las Fuerzas Armadas ingresen a Ayacucho a combatir al Sendero Luminoso, creo que ahora tiene que haber la voluntad política de decirle a las Fuerzas Armadas que pasen la persecución, estas pesquisas, este tipo de actividades policiales a la policía, y que las Fuerzas Armadas se dediquen a hacer su actividad profesional. Estamos a puertas, o de acá a mediano plazo se va a resolver el tema de La Haya. Hay muchos temas en los cuales la nación necesita de su ejército, y si el ejército, la Fuerza Armada va a entrar a tallar en temas de narcotráfico, esto vamos a corromper al ejército, ¿no? El narcotráfico está dejando, calcula de vida entre 2 a 3 mil millones de dólares en la economía nacional. Tienen plata suficiente para volver millonarios a los controladores en las zonas del Bra y del Guayaga. No permitamos que se destruya la moral de nuestra Fuerza Armada, ¿no? La Fuerza Armada viene de asumir el costo de 25 años de guerra interna, donde han salido, disculpe la palabra, pero como palo de gallinero, con un costo de 29.000 muertos, de acuerdo a las cifras de la Comisión de la Verdad, ¿no? Con un sinnúmero de muertos, heridos, mutilados, etcétera, y con otro grupo de gente que está judicializada, perseguida. No, perdón, son, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, más o menos 70.000 muertos. Ya, No, los que le responsabilizan a las fuerzas del orden son más o menos 29.000 y 30 y tantos mil a Sendero Luminoso. Así es, y un promedio de 2 o 3.000 al MRTA. Así es. Entonces, yo estoy diciendo, hay un costo que le han entregado a la Fuerza Armada, ¿no? Y en estos momentos los oficiales están asumiendo eso sin que los que dieron las directivas políticas se corren de eso, han abandonado a la Fuerza Armada. Aparte de eso, la Fuerza Armada está asumiendo el costo de 10 años de degeneración de Fuerza Armada a partido política, que ha sido la década de los Fujimori, con generales que su preocupación era repartir almanaques y llenarse de dinero. Entonces, sobre esos dos golpes tremendos que ha recibido la Fuerza Armada, lo vamos a meter a que se ponga a controlar guaros, a que se ponga a controlar insumos químicos, a que se ponga a hacer el control poblacional que corresponde a la policía. Vamos a tener otro contingente más de enjuiciados, de... Lo que le van a decir es que la policía no está preparada tampoco. Esa es la función. Yo creo que sí, yo creo en el profesionalismo de la Policía Nacional. Creo que tienen cuerpos de operativos de élite, como es la DINOES, tienen cuerpos especializados en el combate con las drogas, que es la DIRANDRO, saben hacer una pesquisa. Mira, algo bien simple, un policía sabe hacer un atestado policial, un soldado no lo sabe hacer. Entonces, imagínese que sucede un problema allá. Para el soldado más fácil va a ser matar al sospechoso que hacerle un atestado. ¿Queremos arriesgarnos a eso? Yo creo que no. Cuando usted estaba en zona de emergencia, ¿lo hacían hacer atestados, no? No había atestados. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Inmediatamente había que llamar por radio que venga el helicóptero a recoger a los detenidos, ¿no? Eso es lo que se hacía. Pero ese es un problema, porque eso implica un costo tremendo para el comando del ejército estar con los helicópteros recogiendo sospechosos y llevarlos a la policía, etcétera. Al final es la policía los que lo tiene que investigar. Entonces, ese es un tema. El otro tema que usted me planteaba es efectivamente, la economía allá es la hoja de coca. Así es. Mientras no se le dé una alternativa a estas aproximadamente 200.000 personas que son el área de influencia, ¿no? Es. Ahora, se dice que su partido, el Partido Nacionalista, es un partido que promueve, a través de sus congresistas cocaleras, que promueve el cultivo de la hoja de coca. Así de claro. Okay. No el narcotráfico, ojo, promueve el cultivo de la hoja de coca, pero que hay una hipocresía pues de por medio, porque la hoja de coca se va al narcotráfico. Hay un concepto y aquí hay una diferencia sustancial en este tema con la política del Estado. Nosotros señalamos que el campesino cocalero, el agricultor cocalero, no es el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, sino es la primera víctima del narcotráfico, ¿no? Y eso lo puede ver usted, las condiciones paupérrimas o de extrema pobreza en la que vive la población cocalera. Y el Estado no reconoce el valor de esa población porque es justamente esa población la que consiguió la TPDA, que benefició la agroexportación de la costa y permitió el TLC con Estados Unidos. Sin embargo, estas poblaciones no se han beneficiado de la TPDA. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que se han invertido 1.500 millones de soles en la zona. Bueno,
Yo he tenido la oportunidad de viajar a las zonas y no he visto esos 1.500 millones de soles, no sé dónde los habrán puesto, ¿no? Pero si estamos viendo que todos hay un consenso de que las zonas cocaleras, las zonas del BRA, del Alto Guayá, viven en extrema pobreza, entonces evidentemente hay que revisar bien la ejecución Claro, de ese presupuesto, pero digamos, ¿no? se ponen carreteras, se ponen escuelas, se ponen postas médicas, hay presencia del Estado, hay interdicción, pero la hoja de coca sigue siendo el cultivo más rentable que hay. Es como Entonces, un enfermo. Es como un enfermo, tú le puedes poner los antibióticos, las medicinas, pero si no ¿el tienes cáncer está al ahí? médico, no tienes al médico que hace las dosis, cómo se tiene que hacer, todo eso sirve más bien para alimentar la enfermedad. Claro, Tú puedes poner una carretera, pero si no solucionas el tema de corrupción que está institucionalizada en esa zona, si no combates a las bandas armadas, si no combates al narcotráfico, esa carretera va a servir para llevar más rápido el querosene. Claro, pero el punto es cómo se hace para convencer al campesino que no siembre coca. Ese es todo el Nosotros tema. ya hemos hecho una propuesta ya hace casi un año al gobierno, lo hicimos pública. El Estado tiene que hacer un pacto con esa población cocalera. Tiene que comprometerse a la población a hacer un catastro para medir, para mensurar cuál es realmente el hectareaje de hojas de coca. Se supone que son 17.000 Sí, hectáreas y que la productividad ha mejorado notablemente porque cada día rinde más la hectárea. Ok, inclusive en San Martín se ha reducido, pero ahora por las zonas de la frontera con Colombia se está produciendo hoja de coca. En segundo lugar, hay que hacer un censo de la población cocalera para tener claramente determinada el universo de lo que es esta población. En tercer lugar... Esta historia del censo yo la escucho desde la época de Toledo. ¿Por qué no se puede hacer un censo? Porque en realidad no hay voluntad política para buscar esta solución. Están tratando de dar solución al método antiguo, tradicional, que durante 40 años no ha podido reducir los hectareajes de hoja de coca. Digamos, se censa, se hace el... y hay ¿Para qué? ¿Para qué? Para con esa población hacer un pacto, que el Estado se comprometa a comprar la producción de hoja de coca entera, que no pasa de 200 millones de dólares, eso lo hemos calculado, que es perfectamente accesible al Estado, lo puede conseguir por cooperación internacional. ¿Y al mismo precio que el narcotráfico? No, no puede ser. Tiene que ser un precio negociado entre lo que dice NACO y lo que dice el mercado informal. ¿Y a qué se compromete el campesino cocalero? Anualmente a reducir el hectareaje de hojas de coca. Por eso usted lo mide y por eso sabe con quién habla. Entonces usted le está dando una alternativa económica para que el campesino cocalero defina si se formaliza o se pega a las redes del narcotráfico. ¿Pero cuál es el objetivo? Claro, pero vamos a hablar, vamos a tener que hacer una pausa y regresar con usted, pero vamos a hablar de las leyes de la oferta y la demanda. Si el Estado compra un precio, inmediatamente el narcotráfico lo sube. Pero hay una diferencia. Y no hay forma de formalizarse. Hay una diferencia. Porque la idea de compro toda la producción y ya no hay narcotráfico, el narcotráfico le da más plata. Pero hay otro costo adicional que no lo estás midiendo, que es el costo de estar, digamos, en la clandestinidad, en el delito. ¿Y están hoy en el delito? Sí, porque no hay otra alternativa. Pero si tú le das una alternativa, por lo menos le vas a permitir escoger y habrán los buenos campesinos cocaleros y los que quieren que sean intervenidos a través de la DIRANDRO. Vamos a hacer una pausa y volvemos.